Hoy vamos a iniciar esta segunda parte de esta serie que vamos a tener con relación al conflicto árabe-israelí. Vamos a ir al capítulo 21 del libro de Bereshit. Aquí, en este capítulo 21, nos dice que Adonai se acordó de Sara. Vamos a leerlo como está escrito. ¿Por qué dice este pasaje así? Adonai visitó a Sara como él le había dicho, y Adonai hizo por Sara lo que él había prometido. Estamos aquí hablando ahora de cómo fue el nacimiento de Isaac. Este nacimiento es un milagro, es una intervención sobrenatural del Eterno, no como lo fue en el caso de Ismael. En el caso de Ismael veíamos ayer la historia, fue cuando Abraham le había contado a Sara de que el Eterno le había hablado que le iba a dar una descendencia, de la cual se crearía una gran nación, y esperaron 10 años, pero no se dio. Se apresuraron y Sara le dice a Abraham que tome a Agar como esposa y engendra en ella. Entonces no hay ningún milagro. Sencillamente eso es lo normal, que un hombre y una mujer tengan relaciones y nazca un bebé. Bueno, así nació, pero no era con Sara igual. Sara ya era una mujer anciana. Abraham también era ahora un anciano, 13 años más anciano. Habían esperado, como veíamos ayer, 23 años desde que ellos oyeron la promesa de parte del Eterno. Pero ahora dice que el Eterno se acordó de Sara y visitó a Sara. Esto habla de una intervención divina directa en la vida de Sara. El Eterno aquí nos dice que visitó a Sara como él le había dicho, y Adonai hizo que Sara hizo con Sara lo que él le había prometido. Aquí el Eterno hizo con ella conforme a lo que el Eterno había prometido. El Eterno le había dicho a Abraham que no sería ni un siervo, ni el hijo de una sierva, no, sería un hijo propio de él y Sara. Y en el tiempo señalado por el Eterno, ella dio a luz al hijo de la promesa, el hijo del pacto. El hijo del pacto fue Isaac. Sabemos que significa risa, pero en todo esto nosotros vemos la inmutabilidad de las promesas de Elohim. O sea, cuando nuestro Padre hace una promesa, aunque parece que se tardara, tendrá su cumplimiento. Llegará el momento en que se cumple. Cuando nosotros vamos al Brit Hadashah, en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice que Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Elohim nos ha hecho una promesa, si Elohim le ha hecho a usted una promesa de manera personal y han pasado muchos años o décadas sin cumplirse, esta palabra es para animarnos. Esta palabra es para que usted y yo nos animemos, que sigamos creyendo, que creamos, porque el Eterno, mis hermanos, va a cumplir esta palabra. No sé si usted tenga experiencias en las cuales el Eterno le ha hablado a su vida y le haya hecho promesas. Cuando yo era un muchacho y estaba comenzando mis lecturas de la Escritura, el Eterno me hizo una promesa, pero a mí se me olvidó. A mí se me olvidó esa promesa. ¿Cuál era la promesa? La escuché del Eterno, no digo la leí, la escuché de él cuando tenía como por allá unos 13, 14 años. Y a mí me impactaba, y con el tiempo la leí. Con el tiempo la leí en la Escritura, pero primero la escuché. Y en esa palabra, siendo yo todavía un muchacho en la juventud que no prestaba atención al Creador,
Pero oí del Creador: antes que nacieras, yo te escogí. Antes que te formaras en el vientre de tu madre, yo te escogí para ser mi profeta entre las naciones. Yo no lo veía muy claro, lo escuchaba así más o menos. Y preguntaba a mi madre cómo fue mi nacimiento. ¿Cómo fue que yo nací? Yo no nací ni en una ciudad, yo no nací ni en un hospital. Nací por allí arriba en la montaña, porque en ese tiempo mi padre trabajaba en los aserraderos, en las montañas, por allá. Y mi mamá me decía: pues allá en la montaña nació. Creo que la partera era mi abuela y así. eh, bueno, nací por allá. Cuando tenía 13 años escuché esta palabra y hace unos 6 años, 7 años, bueno, cuando comenzamos el trabajo con la Torah viviente, ahí yo me recordé de esto. Pero pasaron demasiados años, pero eso es lo que nosotros vemos con lo que le pasó a Abraham. El Eterno le hizo una promesa a Abraham. Abraham esperó 10 años, se impacientó en esos 10 años, cometieron un error, entre comillas, porque a la hora de la verdad está dentro del plan del Eterno. Engendran a Ismael, pero es que el Eterno les había hecho a ellos una promesa. Y aunque han pasado muchos años, aunque hayan pasado décadas, como vemos en la historia de Abraham y Sara, pues él vino y les cumplió. Y aquí es donde estamos viendo en el capítulo 21 cómo el Eterno dice que visitó a Sara. Adonai se acordó de esta promesa y él visitó a Sara. Eso, mis hermanos, nos ayuda a nosotros a confiar, a estar alerta de las palabras del Eterno, porque con nuestro Padre, con nuestro Elohim, que es la verdad, ninguna palabra quedará sin cumplirse. Y Yeshua dijo: toda palabra se va a cumplir. No hay ni una sola, ni una yud, ni una virgulilla, ni una cosa, nada que deje de ser cumplido. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Y toda palabra que el Eterno nos haya prometido, Él la cumplirá. Nuestro Padre, Él generalmente espera hasta que no nos quede nada antes de que se cumpla la promesa, para que todas nuestras vidas hable de su poder y de su gloria, de su cabot. Bueno, estando jóvenes, tal vez Abraham tenía esperanza de un hijo, Sara también, pero el asunto es que fueron agotándose los años, las fuerzas, la esperanza, y cuando ya ellos definitivamente no tenían esperanza, porque por lo menos 13 años antes vemos que tenían una esperanza, y la esperanza por lo menos era Agar y Abraham, porque ya de parte de Sara ya había perdido la esperanza. Es así en nuestra vida. Hay veces que nosotros perdemos la esperanza y nos olvidamos y comenzamos a actuar por nosotros mismos, comenzamos a hacer esfuerzos propios, pero es cuando no hay recursos, cuando se ha agotado absolutamente todo, cuando se ha agotado todo el vino, es cuando se ha agotado todo el aceite, es cuando se agotan sus recursos de todo tipo, que ahí le damos oportunidad a nuestro Padre de que Él actúe. Y es ahí donde nosotros podemos ver de verdad su poder y su cabot. Todos hemos pasado por estas experiencias, que mientras nosotros tengamos algo en qué confiar, como vemos en el Brit Hadashah, cuando todavía hay 2 peces, cuando todavía hay panes de los que podamos depender. Pero aquí el Eterno nos está mostrando que Él es poderoso todavía aún más allá. Cuando todo lo que podemos confiar en nuestras vidas se agote, entonces es ahí donde Él viene a cumplir sus promesas. Para que nos quede claro a nosotros que todo depende de su poder, todo depende de su cabot.
Y el salmista escribió acerca de Joseph, como dice, hasta que llegó el momento de hablar, la palabra de Adonai lo probó. ¿Cuánto fue probado Joseph? ¿Hasta dónde el Eterno tuvo que llevarlo? Cuando ya llevaba 20 años en la prisión, él todavía tenía una esperanza de que alguien se acordara de él. Cuando salgas, le dijo a uno de los que iba a ser libre, le recuerdas ahí a Faraón de mí. Todavía había esperanza. Tuvo que tener todavía 2 años más de prisión. Pero en esto, mis hermanos, vamos aprendiendo también lecciones espirituales. ¿Cómo nosotros afrontamos la espera? ¿Cómo afrontamos la espera al cumplimiento de las promesas? Hay tantas promesas en la Escritura, tantas promesas que usted puede echar mano hoy mismo. ¿Cómo afronta usted su vida de oración cuando está pidiéndole algo al Creador? Que Él haga, que Él obre. Ahora, veíamos también con relación a la bendición de Elohim para Ismael. Nuestro Elohim, como sabemos, es un Elohim de pactos. Él actúa bajo pactos, Él se mueve bajo pactos. Después de que veíamos ayer cómo Agar queda embarazada de Abraham, en este caso de Ismael, el Eterno también trajo bendiciones para Ismael. Pero no sé si notamos algo en la lectura que estábamos haciendo del libro de Bereshit. Sí notó que las promesas que Elohim le hizo a Ismael son similares a las bendiciones de Isaac. También le está prometiendo que sería un padre de 12 tribus, que también sería una gran nación, que habitarían al oriente de Isaac, como lo estamos viendo hoy día. Casi las mismas promesas. La única diferencia entre ellos es el pacto. Y eso es importante. Todas estas promesas del pacto, una cosa son las bendiciones que el Eterno está prometiendo aquí. En cuanto a las bendiciones son similares. En cuanto al pacto son diferentes. Cuando vemos las promesas del pacto que el Eterno hace con Isaac y sus descendientes, creo que quedamos claros en esto. El pacto que el Eterno establece con Isaac y sus descendientes es al 8º día. Isaac fue circuncidado al 8º día, y Jacob fue circuncidado al 8º día, los 12 patriarcas fueron circuncidados cada uno al 8º día, y ahí vemos el 8º día brilla por toda la Torá. Viene Yohanan, dice que fue circuncidado al 8º día, se le practicó la Brit Milá, y Yeshua al 8º día se le practicó la Brit Milá, y Yeshua enseñó que aunque sea en Shabbat, que un niño cumple el 8º día tiene que hacerse la Brit Milá. Shaul dice que él también se le practicó la Brit Milá al 8º día. Hubo 2 personajes colaboradores de Shaul, que es Timoteo y Tito, aunque eran hijos de madre y padres israelitas, una madre judía con un padre israelita, pero no se les había practicado la Brit Milá. No pudieron, tal vez el 8º día hubo un problema, no pudieron hacer, ellos quedaron fuera del pacto de la Brit Milá, pero los vemos ahora en el servicio de Yeshua. ¿Por qué? Porque por Yeshua ahora es el único camino, así como lo oyen, el único camino para retornar a los pactos y a las bendiciones del Eterno. Es la única puerta, Él es la puerta, Él es el camino, como nos lo dice en el libro de Efesios. En cuanto a este pacto que el Eterno lo estableció así de manera explícita el 8º día,
aquí todo cambia. Cuando nosotros vamos más adelante al libro de Bereshit, en el capítulo 21 vemos ahora el nacimiento de Isaac. Adonai visitó a Sara como él había dicho, y Adonai hizo por Sara lo que él le había prometido. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el mismo tiempo que Elohim le había dicho. Abraham llamó a su hijo nacido a él, el cual Sara le dio Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando él tenía 8 días de nacido, como Elohim le había ordenado. Dice que cuando, el Brit Hadashah nos dice que cuando nosotros leemos la Torá y cuando el pueblo lee la Torá, hay un velo que no le deja ver. Hay un velo que no deja ver, hay un velo que se pone, y es un velo no que pone el enemigo, es un velo que pone el Creador. Y dice que solo por el Mashiach ese velo es quitado. Hay un velo sobre el asunto de la circuncisión para muchos hermanos, para muchos hoy, que cuando leen el pacto, no leen que se hace al 8º día. No sé, ese verso desaparece. No lo ven que es al 8º día, creen que es en cualquier momento. Y esto es muy importante hablando de los dos pueblos, hablando del pueblo de Israel, hablando del pueblo yudí y hablando del pueblo de Ismael, de los pueblos de los árabes. Es muy importante porque aunque hay bendiciones para los dos, hay un pacto que el Eterno estableció. Hoy el pueblo yudí, todo yudí, se le practica la Brit Milá al 8º día. A todo niño se le practica la Brit Milá al 8º día, porque así lo ordenó el Creador. Pero en el pueblo árabe lo practican en otro tiempo. Una cosa es la Brit Milá, otra cosa es la circuncisión. Una cosa es la circuncisión, otra cosa es la pería. Pería es una práctica anti-Torá. ¿Qué es la Brit Milá? La Brit Milá es el corte solamente de los últimos anillos del glande del hombre. ¿Qué es la pería? El corte de todo el prepucio que cubre el órgano masculino. Eso es anti-Torá. Eso es totalmente prohibido por la Torá. A eso era que Shaul apuntaba, a eso era que Shaul decía. Hoy día la mayoría de Moel, la mayoría de personas que se dedican a la circuncisión no saben practicar la circuncisión. Practican el pería y eso es anti-Torá. Aquí dice que Abraham le practicó la Brit Milá al 8º día, como Elohim le había ordenado. Como Elohim le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando su hijo Isaac le fue nacido a él. Eso, mis hermanos, es algo importante, muy importante. Nosotros como Israel, aunque el Eterno ordenó esta práctica, este pacto para el pueblo, hubo muchas partes en la historia de Israel que no se practicó. Sin embargo, el Eterno siempre volvía a retomar y a instruir al pueblo para que se practicara la Brit Milá. Mucha gente dice, pero Yeshua nunca enseñó de la Brit Milá. Claro, Yeshua enseñó. Solo que las palabras de Yeshua son poderosísimas. Y cuando él habló, él reafirmó que ese pacto es al 8º día. Y Yeshua mismo se la practicó y él mismo dice que incluso si es Shabbat, tiene que practicarse este asunto de la Brit Milá. La Brit Milá al 8º día y la Brit Milá en cualquier momento es la Brit Milá al 8º día y la circuncisión en cualquier momento es lo que hace la diferencia de estos dos pueblos. Si Ismael hubiese también practicado la Brit Milá al 8º día siempre, pues sería un tremendo problema para nosotros hoy, porque eso indicaría que ellos habían entrado en el pacto. Pero solamente entra el pacto los que se practican la Brit Milá al 8º día. De resto, mis hermanos pueden tratar de explicarle que sí, no se puede revertir. Es un mandamiento, es un pacto que no se puede practicar en cualquier momento. Sencillamente,
tenemos que practicarlo como nuestro Padre ha ordenado. Ahora, cuando llegamos al capítulo 25 del libro de Bereshit, en los versos 5 y 6 dice, Abraham dio en herencia todo lo que él poseía a Isaac. Pero a los hijos de las concubinas, porque él tenía muchos hijos, él dio dones mientras todavía vivía y los envió al este, a la tierra de Kedén, lejos de Isaac, su hijo. A la tierra del este, a la tierra del oriente, donde viven todos los otros pueblos también de Abraham. Pero a Isaac dio en herencia todo lo que Abraham poseía. Todo, incluso la bendición espiritual, la bendición material, los pactos, todo lo que el Eterno le había dado a Abraham, él se lo transmitió a Isaac. Pero a los otros, hijos de las concubinas, le dio algunas cosas, algunos detalles, algunos dones, como dice aquí la palabra. Abraham le dio todo lo que tenía Isaac. Pero Abraham dio solamente regalos a los hijos de las concubinas. Y durante su vida los envió lejos. O sea, mientras Abraham vivía, los envió lejos de Isaac, su hijo. Como dice aquí la Torah, al oriente, a la tierra oriental, al oriente de la posesión que iba a tener Isaac. Vamos viendo dos cosas, vamos analizando y vamos sacando luz de estas dos cosas. De estos dos asuntos, de estos dos personajes, de estos dos pueblos, de estas dos naciones. Dos personajes que tienen las mismas bendiciones, pero diferente pacto. El Eterno también muestra su amor por Ismael y por el pueblo árabe. Así como dice la palabra que Abraham amaba a Ismael. Elohim también ama a Ismael. Elohim ama a Ismael y Elohim también le dio dones, bendiciones a Ismael. Pero no le dio el pacto a Ismael. Vemos cómo el Eterno se manifestó también para Ismael y como veíamos en la primera parte, el pueblo árabe, antes del siglo VI de esta era, ya de esta era mesiánica, eran también seguidores de el Elohim de Abraham. Incluso ellos conocen la historia. No todo mundo practica las religiones que practican algunos árabes hoy, extremistas. Muchos también se están volviendo al Creador. Muchos están también reconociendo que ellos son los descendientes de Abraham, volviendo a leer la Torá, volviendo a leer las Escrituras. El Eterno está haciendo un trabajo entre ellos también. Vemos que el Eterno amaba incluso a Ismael cuando estaba en el vientre, cuando su madre estaba huyendo. El Eterno ama al pueblo árabe. Claro que el Eterno ama al pueblo árabe. Vemos eso en la Torá, Él lo ha manifestado. Pero, aunque todo esto es verdad, aunque el Elohim de Israel ama a los hijos de Ismael, aunque el Elohim de Israel ama a Ismael, el pueblo árabe es amado por el Elohim de Israel. Incluso Abraham amaba a Ismael y lo amaba mucho. Elohim ama al pueblo árabe, es cierto, y lo ama con gran amor, a tal punto que también dio su vida por ellos. Pero las promesas del pacto se hicieron a través de Isaac. Y debemos quedar para todos, debe ser claro que estas señales del pacto, estas promesas del pacto, hablando de la Brit Milá, mis hermanos, no ha cambiado y se mantiene con la misma seriedad que el Eterno la estableció. Así el pueblo quiera cambiar esto,
no se puede cambiar. Como vemos, estas promesas del pacto, este pacto, esta señal de la Brit Milá, que tiene todo varón a partir del octavo día, pasaron a Jacob, quien luego se convirtió en Israel. Por primera vez, este nombre es dado a Jacob, y este es un decreto del mismo Creador. O sea, fue a los descendientes de Isaac que se le llamó Israel. Israel es el pueblo de los pactos, es el pueblo que ha hecho pactos con el Creador, es el pueblo con el cual Elohim tiene pactos. Una cosa es que Él nos bendiga, una cosa es que Él nos dé dones, pero otra cosa es entrar en los pactos del Creador. Hoy día, por ejemplo, cuando nosotros vemos hacia el nuevo pacto a través de la sangre de Yeshua, eso es algo tan precioso, es algo tan valioso, es tan único. ¿Cómo vamos nosotros pretender entrar a los pactos por medio de sangre humana nuestra cuando hay una sangre celestial, cuando hay una sangre real, o sea, de realeza, cuando está la sangre de Eloah, que es la que nos entra a los pactos, su sangre derramada a través de el Brit Hadashah, el nuevo pacto, que es a través de la sangre de Yeshua. Shaul escribía, por ejemplo, en Gálatas que si una persona se circuncida, un adulto se circuncida, de nada le aprovechará el Mashiach. ¿Por qué? Porque está poniendo la sangre humana por encima de la sangre de Yeshua. Cosa que, mis hermanos, sería la peor herejía. Creer en eso, simplemente creer en eso sería la peor herejía. No podemos comparar, ni siquiera deberíamos atrevernos a comparar la sangre humana por la sangre de Yeshua. Como dice la palabra, incluso Yeshua se hizo siervo de la circuncisión. O sea, Yeshua, él se le practicó la Brit Milá el octavo día y él se convierte en el siervo de la circuncisión para poder traer salvación a los de la circuncisión, que también necesitan del Mashiach. Ahora, las promesas en el pacto de Elohim con Abraham, con Isaac, con Jacob, que Jacob se le cambia el nombre a Israel para mostrarle al Eterno que él tiene un pacto con un pueblo. Estas promesas en el pacto no son solamente promesas, sino un pacto. Y esto, mis hermanos, requiere entendimiento de cómo es que el Eterno celebra pactos, hace pactos, establece pactos para él mismo obligarse a cumplir estos pactos. Esto ya lo habíamos tratado en otros temas, de cómo nuestro Padre nunca se puede negar a un pacto, porque él mismo ha jurado incluso por su nombre que él cumplirá esos pactos. Ahora, ¿qué promesas encierra? ¿Qué es lo que encierra ese pacto de la Brit Milá que el Eterno está estableciendo para Isaac y para toda la descendencia? Las promesas, las bendiciones que incluyen este pacto. Primero, una promesa es una tierra específica. No es cualquier tierra, no es solamente una tierra. Bueno, van a tomar posesión de una tierra en cualquier parte. Antes de 1948, el pueblo judío tenía algunas opciones y como no tenían una nación propia, habían algunos proyectos de comprar tierras en algunos lugares. Vastas extensiones de tierra, muchas más que las que hay ahí donde hoy está Israel. Tenían planes de comprar hacia el sur de Chile, sur de Argentina, por la Patagonia, por toda esta zona. Pero es que en las promesas del pacto de la Brit Milá que el Eterno está haciendo con Abraham, el Eterno le promete una tierra específica y eso es lo que vemos nosotros en el libro de, por ejemplo, Bereshit capítulo 12. Aquí en Bereshit capítulo 12
dice el Eterno, Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, a tu cera yo daré esta tierra. Así que él edificó un altar allí a Adonai, quien se le había aparecido a él. Esta tierra, lo que incluye este pacto es una tierra específica, una tierra con nombre, una tierra con límites. Y un poquito más adelante en el capítulo 15, aclara cuál es esa tierra. 15:18 dice, ese día Adonai hizo un pacto con Abraham. ¿Cuáles son las bendiciones de este pacto? Uno, la tierra. Ese día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo, yo daré esta tierra a tu cera, desde el Vadi, desde el arroyo de Misraim, hasta el río grande, el río Éufrates, el territorio de los Kení, de los Genisí, de los Cadmoní, de los Ití, los Perisí, los Refaim, los Emori, los Kenani, los Evites, los Girgashi y los Iebushi. Una tierra específica, una tierra delimitada, una tierra señalada por el mismo Creador. ¿De dónde a dónde? Eso es lo que incluye una tierra, el pacto, una gran nación que sería una bendición. Por medio de esta familia misteriosa, por medio de esta familia que no es de una manera natural, sino cuando el Eterno nos quiere mostrar la historia de cómo es que nace Israel a través de un milagro. Por medio de esta familia, traer bendición a todas las naciones de la tierra. Y aquí está hablando de que sería a través de esta familia que vendría también el Mashiach, como nos dice el Eterno ahí en Bereshit 22:18. Elohim dijo que la promesa de bendición a todas las naciones vendría a través de una cera, de una simiente específica. Como el Eterno le está diciendo a Abraham, a ti y a tu cera, a ti y a tu cera. Esa palabra cera está en singular. La palabra cera en plural es la palabra cerot, pero el Eterno no usa como muchas. Cuando es una semillita, una simiente es cera, y cuando son muchas, por lo menos dos, es cerot. Pero el Eterno no está hablando de eso, está hablando de la cera, y entendemos por la manera como el Eterno nos muestra en el Brit Hadashah, a través de Shaul, por ejemplo, que Shaul, siendo un conocedor profundo de la Torá, él identifica quién es esa cera. Y en Gálatas capítulo 3, verso 16, Shaul nos da la interpretación, él nos da esta revelación. Ahora bien, las promesas de un rey, o sea, de la cera, fueron hechas a Abraham. Así dice el texto arameo. Ahora bien, las promesas, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Reina Valera, pues no se entiende bien, aunque se deduce, digamos, pero no es claro el texto. Ahora bien, las promesas de un rey, o sea, de esta cera, fueron hechas a Abraham y a su cera y a su simiente como un pacto. No dice y a su cerot, como si hablara de muchos. Por el contrario, habla de uno, y a tu cera, y a este uno, que es el Mashiach, es a este uno, y es en este uno que se cumplen estas promesas. Este uno es el Mashiach. Aquí vemos todo este juego de palabras en arameo. Y en arameo se incluye la palabra rey, un rey como promesa del pacto. Entonces está hablando no solamente de la obra redentora de Yeshua, sino también del milenio, cuando Yeshua venga y se establezca como rey. Hemos visto que Yeshua, en el entendimiento judío mesiánico,
tiene estos dos papeles. Uno como el Ben Yosef, que es el Redentor, y el otro como el Ben David, que es el Rey. Bueno, esto ya estaba profetizado desde Abraham, que a través de Abraham vendría un rey que traería toda esta paz a toda la tierra. Hoy la gente quiere hacer pactos de paz. Ya en este momento de tanta guerra, cuando vemos tantas naciones contra Israel, pues ya comienza a ventilarse propuestas de paz y seguridad, paz y prosperidad, bueno, muchas cosas que sabemos que el mundo se prepara para el último engaño en la cual muchos caerán en este engaño. Entonces, Shaul, él está identificando que las bendiciones incluirían entonces la tierra, una gran nación, una gran multiplicación de esta familia, que muchas naciones serían bendecidas en esta simiente, pero también el pacto de la Brit Milá incluye un rey que vendría también a través de esta simiente de Abraham. Y Shaul lo identifica claramente en el Brit Hashá, que es Yeshua. Entonces, aquí vemos a Itzhak como el heredero natural del pacto. Dice que todo lo que Abraham recibió, todo lo que fue de Abraham, se lo pasó a Itzhak. ¿Por qué es importante que todas las promesas del pacto abrámico pasen por medio de Itzhak? Hoy el pueblo árabe también está leyendo y hay muchos interesados en leer de verdad cuál es la verdadera historia, porque tiene que haber un despertar espiritual y el pueblo árabe tiene que ser despertado espiritualmente. Toda esta situación, no crea que no trae sufrimiento también para el pueblo árabe, es sufrimiento para todos, pero aquí los pactos, el Eterno los hizo a través de Isaac, luego de Jacob, a quien le pone el nombre de Israel. Eso es muy importante para nosotros, ver todas estas promesas del pacto de Abraham por medio de Isaac. ¿Por qué no se nombra a Israel como heredero natural del pacto? El Eterno va aclarando ya. Él sabe de antemano lo que pasaría en el fin del tiempo, cuando ellos también reclaman ser herederos naturales del pacto de Abraham. Y este punto, como les digo, que estamos analizando que este pacto es al octavo día, mis hermanos, esto es la defensa que presenta la palabra, porque si fuera por la circuncisión, bueno, entonces hay mucho gentil que es ateo, aún hay mucho gentil que no cree en Yeshua, que se le ha practicado la circuncisión. Entonces, no es por eso, es por un pacto que hay aquí. Este pacto de Elohim con Abraham estableció la familia y la tierra de donde nacería el Mashiach. El hijo de la promesa, el rey, el Mashiach. Este pacto encerraba, mis hermanos, el plan de redención. Estaba encerrado en el pacto que Elohim hace con Abraham. El Eterno está estableciendo la familia. Esta familia necesita una tierra y esta familia necesita un rey. La gran familia de Israel, la tierra de Israel con los límites que el Eterno está dando y el rey que reinará sobre toda esta gran nación y que será una bendición para las otras naciones de la tierra. Todo esto, mis hermanos, es por elección soberana de Elohim. Esta familia, la familia de Israel, la verdad, los verdaderos ciudadanos de Israel es los que creen y los que creemos en el Mashiach. Porque los que creemos en el Mashiach, dice Shaul en Gálatas, que somos la verdadera cera de Abraham, la verdadera simiente de Abraham. Abraham, él entendió perfectamente todo este plan redentor
así como hoy nosotros lo estamos entendiendo de una manera perfecta, y por esta elección soberana es que nosotros estamos aquí, como dice ahora en el Brit Hadashah. En aquel tiempo ustedes estaban sin pactos, sin Elohim, sin promesas en esta tierra. Habíamos roto todos los pactos, pero ahora por el derramamiento de la sangre de Yeshua HaMashiach, nosotros que estábamos lejos, apartados de la vida nacional de Israel, ¿qué dice Shaul? Por la sangre de Yeshua, ustedes son verdaderos ciudadanos de Israel. Es la sangre del Mashiach la que selló todos estos pactos, la que cerró todos estos pactos, la que pone en efecto todos estos pactos. Y es por la sangre de Yeshua que todos nosotros podemos hoy ser verdaderamente, como dice la palabra, ciudadanos de Israel, de este Israel Kadosh, de este Israel que fue apartado por el Eterno para ser la nación sacerdotal, a fin de traer bendición a todas las naciones. Entonces, esta elección del Eterno, esta familia, que es la familia de Israel, la tierra que el Eterno ha dado, la familia y la tierra son Israel. La familia, el Eterno la convirtió en la familia de Israel. La familia, la nación, las personas, nosotros como personas, somos Israel, pero el Eterno también a la tierra la convirtió en la tierra de Israel. No es solamente una cosa, son dos cosas. Y para el Eterno las dos cosas son importantes. Uno, las personas son Israel. Y por otro lado, la tierra también es la tierra de Israel. Y por eso la palabra habla mucho de estos dos asuntos. Y hay veces que no se pueden diferenciar. ¿De qué habla? Cuando el Eterno está hablando de Israel, ¿de qué habla? ¿De la gente o de la tierra? Porque ambos tienen el mismo nombre. Nosotros no estamos en la tierra de Israel, pero somos Israel. Hay una tierra que es Israel que hoy cualquiera la identifica. El Eterno en esta guerra ha hecho que Israel se conozca en los rincones más apartados de la tierra. La gente sabe que hay una nación que se llama Israel. ¡Qué terrible nación! ¡Qué gran nación! Una gran nación por el poder que Adonai tiene sobre ella. Dos cosas, la familia y la tierra. Esto, mis hermanos, es la apasionante historia que vemos nosotros detrás de esta semilla que nos señala a la verdadera cera enviada del cielo, a Yeshua. Yeshua que viene a cumplir y a cerrar, mis hermanos, todos estos pactos que el Eterno ha hecho. Por eso es muy importante para nosotros el papel, nuestro papel, nuestra seguridad, nuestra confianza en las promesas que Elohim ha hecho. Todas estas promesas que el Eterno le hizo a Abraham. Todo esto tenía nuestro Padre en el corazón. Todas estas promesas, todas estas bendiciones, todos estos pactos estaban en el corazón. Nuestro Padre deseaba hacer eso, pero no encontraba un hombre con quien hacer todos estos milagros, estas maravillas. Bueno, se encontró, como veíamos ayer, a Abraham, un ancianito ya, una ancianita. Bueno, pero creían a la palabra, creyeron a la palabra. Hoy no están ellos, estamos nosotros creyendo a la palabra. Y el Eterno quiere que nosotros nos fortalezcamos en esta emuná, que pongamos toda la confianza en todas estas promesas que Elohim nos hizo a través de nuestro padre Abraham y a través de Sara. Como vemos, ellos solos no tenían nada que ofrecer para crear una familia o una gran nación de fe. No tenían nada en eso. Pero tenían las promesas, tenían las provisiones de Elohim. Tenían esta gran provisión que el Eterno estaba haciendo, el Mashiach, el Rey. Y él, este Rey eterno, vendría solamente mediante el poder y la fidelidad de Elohim, no mediante el esfuerzo humano. Ya no podían hacer ningún esfuerzo
para poder cumplir todas estas promesas. Ismael fue el resultado de los esfuerzos carnales de Abraham y Sara. Esfuerzos por acelerar los tiempos de Elohim, por cumplir por ellos mismos y por sus esfuerzos estas promesas que el Eterno hacía. Abraham, como nosotros vemos, era también imperfecto. Tenía estas debilidades en su fe, pero él creyó a Abraham. Abraham creyó en Elohim, creyó en las promesas de Elohim, creyó en estas asombrosas promesas, creyó en la palabra de Elohim. ¿Y qué dice la palabra? Que eso le fue contado por justicia. No hubo nadie más en la tierra que se aventurara a creerle al Creador. Abraham y Sara lo hicieron. Ahora, Shaul, por ejemplo, en Gálatas 3:7, dice lo siguiente. 3:6 dice, así como Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, debe saber, por lo tanto, que los que confían en la fe, estos son realmente los Benei Abraham. Los que confían en la fe, los que confían en Yeshua, estos son realmente los Benei Abraham, los hijos de Abraham. ¿Cuáles son verdaderamente los hijos de Abraham? En el tiempo de Yeshua había algunos que no eran hijos de Abraham. Había muchas élites corruptas ya en los tiempos en que vino Yeshua. Y muchos se hacían pasar como hijos de Abraham, pero Yeshua los identificaba rápidamente. Nosotros también somos hijos de Abraham, decían algunos. Pero Yeshua les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se encontró con el Mashiach. Abraham tuvo conversaciones con el Mashiach. El Mashiach visitó a Abraham. Cuando habla que uno de ellos era el Malach de Adonai, recuerden que siempre está hablando de Yeshua antes de su encarnación, antes de él venir a esta humanidad como hombre. De tal manera que Abraham lo conoció muy bien. Abraham tuvo encuentros con él. Las promesas de que él un día vendría, tomaría la forma de un siervo, de un hombre, por medio de la descendencia de Abraham. Abraham escuchó la Besorá, las buenas noticias de redención, las entendió, las creyó y trabajó por ello. Y ahora Shaul nos escribe que nosotros debemos saber que los que confiamos, los que somos de Emuná, de la fe de Yeshua, estos son realmente los Benei Abraham. Todos los que creemos en Yeshua, el hijo de Abraham, los que creemos en el hijo de Abraham, como dice Matidyahu 1, rollo del registro genealógico de Yeshua HaMashiach ben Abraham, el hijo de Abraham. Los que creemos en Yeshua como el hijo de Abraham, como el rey, pues nosotros somos de verdad los hijos de Abraham. Son realmente los Benei Abraham. Esto, mis hermanos, es importantísimo. ¿Cómo hoy distinguir a los verdaderos hijos de Abraham? Ya que la palabra dice que hay algunos que dicen ser judíos y no lo son. Algunos se dicen ser Benei Israel y no lo son. No son por cosas extrañas, no es por nada natural. Es por la obra del Mashiach. Él creyó. Todos los que creemos somos los Benei Abraham. Todos los que creemos en Yeshua, en la redención, somos los hijos de Abraham. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí Shaul? Debido a que Israel fue llevado a todas las naciones en este exilio, incluso cualquier persona de cualquier nación que acepte a Yeshua, que acepte la mesianidad de Yeshua por la fe, que crea en Yeshua por la fe, como nos lo dice nuestro padre Abraham, se une a la familia como un hijo o como una hija espiritual de Abraham, como un verdadero Benei Abraham.
Somos esta gran familia que el Eterno está restaurando. Somos esta gran familia que el Eterno está rescatando nuevamente de entre las naciones. Es la manera como el Eterno nos conoce. Cómo Él conoce de verdad a los hijos de Abraham. Gálatas usa la palabra semen en el arameo para hablar de los descendientes de Abraham. Que todos los que creemos en Yeshua somos de verdad el semen de Abraham. O sea, somos los verdaderos hijos de Abraham. Somos los originales hijos de Abraham. Imagine cuánto hijo de Israel creyente en Yeshua hoy se expone como un verdadero hijo de Abraham. Ahora, una pregunta, ¿pueden también los descendientes de Ismael, el pueblo árabe, ser incluido en la familia del pacto de Abraham? Sí, mediante Yeshua. Incluso ellos son hijos de Abraham, ellos son descendientes de Abraham. Pero aquí no es solamente ser parte de la familia de Abraham, sino de los pactos. Ser herederos de los pactos que el Eterno hizo a Abraham. Hoy ellos también pueden agregarse a estos verdaderos hijos de Abraham a través del Mashiach. Y lo anhelamos y que así sea porque la palabra se estableció para eso. Que personas de todas las naciones se unan a la familia de Israel a través del Mashiach. Con esto entendemos nosotros que Abraham tiene tanto hijos naturales como espirituales. El Eterno le dio a Abraham una promesa de que su descendencia sería como las estrellas del cielo o que sería como la arena del mar. Habla de dos descendencias, habla de la descendencia natural y de la descendencia espiritual de Abraham. Hay algunos que sí descienden de Abraham, pero no creen en el Mashiach. Y estas dos descendencias, las estrellas de los cielos y la arena del mar, habla de estas dos descendencias. Hoy lo que el Eterno está haciendo es que retomemos nosotros los pactos que Él ha hecho con Abraham y que quede claro cómo es que se dibuja, cómo es que el Eterno explica todos estos pactos, porque se sabe que al final se llegaría a esta conclusión. Y si usted se enfrenta a un árabe, ellos conocen el Corán y en el Corán hay mucha Torah también. El Corán es una tergiversación de la Torah, como les decíamos ayer, así como Roma tergiversó la Torah y el Brit Hadashah. Bueno, en el pueblo árabe también ocurrió lo mismo con relación al Corán, se le llama Corán, pero hay muchas promesas, hay muchos libros, hay muchas narraciones de la Torah. Pero cuando se descubre el verdadero documento, cuando se descubre la verdadera palabra, ahí las cosas cambian. Y hoy, mis hermanos, está llevándose a cabo este gran conflicto. No es solamente un conflicto natural, es un conflicto espiritual entre árabes y judíos. Es una lucha por toda esta herencia, es una lucha por todos estos pactos, es una lucha por todo este entendimiento, es una lucha por sabiduría, por conocimiento, es una lucha por entender de verdad el corazón del Eterno. Todo este conflicto espiritual de los siglos árabe-israelí no es solamente algo natural, es algo espiritual. Y por eso el Eterno tiene que venir a explicarnos cómo es que funciona todo esto. Y ahí creo que vamos entendiendo más por qué existe hoy este conflicto entre árabes y judíos. Los dos son hijos de Abraham. Los dos tienen bendiciones, los dos tienen promesas, pero solamente hay un pacto. Cuando nosotros vemos esto honestamente, cuando vemos la palabra del Creador, o sea, solamente inclinándonos por la palabra del Creador, honestamente se trata de odio hacia el pueblo judío, alimentado por Hasatán. Y entre más se desconoce, bueno, más odio se siembra en las personas.
Y Hasatán quiere causar este odio porque hay una promesa que tiene que cumplirse. Y la promesa es que muchos del pueblo árabe también vendrán a Yeshua. Lo que hace Hasatán, lo que hace en el tiempo es tratar de disuadir toda esta historia para que la gente se odie y lleguen a odiar al Mashiach mismo. O sea, se trata de una cuestión espiritual. Y esto, aunque tiene relación todas estas bendiciones y cosas que estamos estudiando, en sí no está relacionada eh, únicamente, digamos así, por la tierra, por la política o incluso por los refugiados. Hay muchos temas que la gente trata hoy y se entreteje y se confunde en la narrativa moderna, pero esta, mis hermanos, es una lucha entre Hasatán y el Mashiach. Es una lucha por descubrir al Mashiach, es una lucha porque la gente venga a su salvación y herede todas las promesas y herede de verdad todas las bendiciones, herede la vida eterna, herede el Ruach del Eterno, herede todo lo que el Eterno nos ha prometido a través de nuestro padre Abraham. Entonces, mis hermanos, hemos comenzado en el libro de Bereshit, capítulo 12. Vemos cómo toda esta historia comienza ya en Bereshit, capítulo 3:15, donde ya el Eterno nos había hablado de que iba a haber una guerra, iba a haber un conflicto de generación en generación, iba a haber un conflicto entre la simiente de la mujer, hablando del Mashiach, y entre la simiente de Hasatán. Después de la caída, ahí el Eterno frente a Adán, frente a Java y frente a Hasatán, ahí Elohim dio esta primera profecía sobre esta semilla que al final pararía todo este conflicto. Ella te herirá en la cabeza. O sea, Yeshua es el único que puede parar todos estos conflictos en la tierra. Es el único que verdaderamente puede traer la paz final a la tierra. Hoy se van a promover en medio de esta guerra pactos de paz y de pronto puede llegar de verdad un pacto de paz alucinante, pero será humano, por más alucinante. Ya la palabra desde el comienzo nos habló de que el único que parará toda esta lucha espiritual es el Mashiach, en esta profecía de Bereshit 3:15. Aquí cuando el Eterno estaba hablando con Hasatán, él reveló que habría enemistad entre la simiente de la mujer y Hasatán. Pero la simiente de la mujer, hablando del Mashiach, heriría la cabeza de Hasatán. Hasatán solamente heriría el calcañar. Bueno, esa fue la obra que hizo en su primera venida. Cuando Yeshua viene, él fue herido en su calcañar, hablando de la muerte del Mashiach y de su resurrección. Pero en su regreso, él aplastará definitivamente la cabeza de Hasatán. Hasatán será atado con cadenas por 1000 años y es ahí donde vendrá de verdad un tiempo de paz, un tiempo de shalom, porque esto no es solamente una guerra entre hombres. Estamos viendo una guerra espiritual, la guerra más grande, la guerra más terrible de todos los siglos, una guerra por las almas de las personas. Y esta semilla que el Eterno nos dice en Bereshit 3:15, que se refiere al hijo que se le promete a Abraham a través del linaje de Isaac, o sea, a Yeshua. Y desde Bereshit 3:15, el Eterno está prediciendo la derrota mortal de Hasatán y por eso él odia esto. Él está tratando de impedir que esta profecía se cumpla, que esto que el Eterno habló desde el comienzo se cumpla. Hasatán utilizó a individuos, él utiliza naciones enteras en sus muchos intentos de destruir al pueblo yehudí e impedir primero la venida de Yeshua y ahora el regreso de Yeshua.
Los profetas de Israel, ellos predijeron que Yeshua regresaría como rey. Y el Eterno lo que está prometiendo a Abraham es eso, un rey que gobernaría desde Jerusalén, pero desde una Jerusalén totalmente judía. Hoy Jerusalén, como vemos, está dividida en varios frentes, pero un día Jerusalén pasará totalmente al pueblo yehudí. Ahora, a Hasatán le gusta impedir y le gusta retrasar este evento que el Eterno nos ha dado desde el comienzo. Esto, mis hermanos, para ir entendiendo los pormenores de este pacto y profundizando, mis hermanos, en estas verdades, que es lo que nos va a traer de verdad Shalom, que nos va a traer la verdadera paz. Nuestra confianza absoluta en la palabra del Creador, en la cera, en Yeshua. Te bendecimos, amado Rey, te bendecimos, Padre, por tu palabra, por exponernos, por aclararnos, por revelarnos, Padre, tus propósitos, por aclarar, Padre, nuestras vidas, que esto se trata de un gran plan, Padre, de un gran plan divino que nosotros vemos que se está cumpliendo, en el cual somos parte activa, Padre, hoy día de este plan. Nosotros, los verdaderos Benei Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham, la verdadera cera de Abraham, nosotros los herederos de todas las promesas y bendiciones y pactos, Padre, que tú hiciste con Abraham. Te agradecemos, Padre, de verdad por este privilegio, porque tú nos honras, Padre, porque nos bendices, porque nos aclaras, Padre, porque podemos tomar todas estas promesas que hay en Yeshua. Y aún podemos, Padre, de pararnos delante de Hasatán y decirle, Padre, maldice a Hasatán. Mira, Padre, las guerras que hay en las naciones. Padre, esta amenaza que hay contra Israel para estos días, para la cual como Israel se está preparando, pero sabemos que esto es más que una guerra física, es una guerra espiritual. Y en esta mañana, Padre, nos paramos delante de Hasatán, no solamente delante de Irán o delante de Israel, delante del mismo Hasatán, así como tú un día estuviste delante de él, Padre, ahí en el huerto, proclamando estas profecías, Padre, que vemos que se están cumpliendo hoy. Y tú proclamaste para Hasatán y lo proclamamos hoy, Padre, en tu nombre. En tu nombre, nuestro Rey Yeshua, proclamamos las mismas maldiciones que tú proclamaste ahí en el huerto. Tú le dijiste a Hasatán, maldito serás. Hasatán, en esta hora te recordamos que desde el comienzo fuiste maldito. Nuestro Padre proclamó esta maldición, maldito serás, maldito sea Hasatán con toda maldición. En el nombre de Yeshua, Hasatán, eres un maldito. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Los árabes no son polvo, Israel no es polvo, no somos polvo. Padre, hay una promesa, hay un camino, hay un rey, Padre, que está interesado en salvar a esta humanidad, salvar a Israel, hacernos de verdad esta nación sacerdotal. Yeshua, en esta mañana nos consagramos a ti. Somos aquellos que heredamos hoy tus bendiciones. Somos los hijos de la promesa. Somos los Benei Abraham. Somos los herederos del pacto de sangre de Yeshua. Este pacto que tú sellaste con tu misma muerte. Bendito eres tú, nuestro Rey Yeshua. Bendito es tu grande nombre, bendito eres por tu palabra, porque la estás cumpliendo, Padre, hoy a los hijos de Abraham. Beshem Adonai Yeshua. Amén. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד.
שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר